Nestlé, la compañía más odiada del mundo. Nestlé, una de las mayores y más conocidas empresas de alimentación y bebidas del mundo, desde su leche maternizada para bebés pasando por sus icónicas tabletas de chocolate, hasta su emblemática crema de café. Sin dudas, Nestlé ha formado parte de la vida de muchos de nosotros, pero detrás de icónicos productos, Nestlé esconde una historia de controversias y prácticas poco éticas. Y es que durante años, Nestlé ha estado plagada de acusaciones de sobreexplotación de recursos, trabajo infantil, marketing inmoral y otras prácticas que, aunque han sido activamente señaladas y denunciadas, muchos de esos problemas han pasado desapercibidos. En este video desvelaremos algunos de los secretos más oscuros de Nestlé y que dejarán saber por qué se ha ganado el estatus de la empresa más odiada del mundo. La controversia de la leche en polvo para bebés. El 4 de julio de 1977 estalló una protesta nacional en Estados Unidos contra la agresiva promoción de Nestlé de la leche maternizada en los países en desarrollo. Las madres de dichos países estaban menos alfabetizadas, lo que Nestlé vio como una oportunidad para promover su producto, pero con una espeluznante estrategia. Para impulsar las ventas de su fórmula láctea para bebés, Nestlé desalentó la lactancia materna por diferentes medios deshonestos. Cientos de vendedoras fueron contratadas y se les otorgó uniformes de enfermeras para vender la leche infantil a las madres, y desde hospitales incentivaban a las madres que recién daban a luz para que cambiaran la leche materna por una nueva fórmula a base de polvo. Además, se ofrecían regalos a los médicos y hospitales para promocionar el producto, práctica la cual se sigue ejecutando hoy en día. Consultorios médicos de pediatras privados, incluso ambientados con publicidad de Nestlé, pueden ser encontrados en muchos países en desarrollo. Estos médicos recomiendan exclusivamente la leche de fórmula de Nestlé, a cambio del pago de una comisión u otros beneficios. Las madres son fácilmente identificables, así que los sucedáneos de la leche materna se comercializaban y distribuían de forma inadecuada. Se distribuían regularmente muestras de leche gratuitas a los bebés alimentados con biberón. El gancho era regalar varias latas de dicha leche en polvo para que solo la probaran por unos meses, pero se logró observar varios años después que esta estrategia era macabra, puesto que cuando las mamás daban por ciertos meses esta leche, su producción natural se cortaba y, como dicen, se les secaba, y ya no producían más leche de forma natural, puesto que pasaron varios meses sin amamantar. Por tal motivo, se veían obligadas a tener que seguirles dando esta leche en fórmula. Se acababa el tiempo de muestras gratis y se veían en la obligación de tener que empezar a comprar la leche para alimentar a sus bebés, incluso por varios años. Aquí sigue el problema, puesto que eran países con bajos recursos. Entonces las madres tenían que diluir o usar mucho menos polvo para alimentar a sus bebés, por falta de dinero, y los bebés terminaban con alimentación pobre o ineficiente. Y para terminar, no existía agua potable de calidad. Entonces el agua para diluir estaba llena de bacterias y no era apta para consumo humano. Los bebés empezaron a enfermarse de forma inmediata. Más adelante, por ello, se produciría desnutrición y malnutrición. Si no se dispone de recursos, es difícil esterilizarlos correctamente. En otros casos, el agua que no era potable o no tenía el nivel de higiene adecuado hacía enfermar a los bebés. Como resultado, muchos niños fueron hospitalizados por desnutrición y deshidratación. Ante tantas acusaciones, Nestlé decidió ofrecer una rueda de prensa. En ella, los representantes de la empresa declararon que no podían responsabilizarse de las pobres condiciones higiénicas de los países en desarrollo y por la falta de educación de las madres que adquirían el producto. Would you agree with me that your product should not be used where there is impure water? Yes or no? We give all the instructions. Just answer. What is your position? Of course not, but we cannot cope with that. Well, as I understand what you say is where there's impure water, it should not be used. Yes,
where the people are so poor that they're not going to realistically be able to continue to purchase that, and which is going to mean that they're going to dilute it to a point, which is going to endanger the health, that it should not be used. Yes. All right, now, then my final question is what do you do, or what do you feel is your corporate responsibility to find out the extent of the use of your product in those circumstances in the developing part of the world? Do you feel that you have any responsibility? We can't have that responsibility, sir. May I make a reference? Nestlé se lavó las manos de toda responsabilidad y decidió ignorar los señalamientos relacionados con el mercadeo deshonesto y las prácticas maliciosas con hospitales y médicos privados. Todo a pesar de que se manipuló a los consumidores para que utilizaran el producto de Nestlé en lugar de la lactancia materna, creando una necesidad donde no existía. Esta sucia táctica de marketing provocó la muerte de varios niños inocentes. La Organización Mundial de la Salud intervino en la controversia y acordó promover el amamantamiento. En septiembre de 2008, casi 53,000 niños se enfermaron en China a causa de la fórmula infantil contaminada. Muchos incluso sufrían de cálculos renales. Tras este incidente, Nestlé decidió bajar los precios de la leche infantil en China para recuperar las ventas. Más tarde, en 2015, se encontraron gusanos vivos en los alimentos para bebés Nestlé Cerelac en Coimbatore. La principal autoridad de investigación médica de la India pidió a la empresa que dejara de pagar a los participantes del estudio, que incluían a madres embarazadas y lactantes. El agua embotellada. En la pequeña comunidad pakistaní de Bati Dilwan, un exconcejal de la aldea expresó que los niños se estaban enfermando por el agua sucia. ¿De quién es la culpa? Él dice que es la fabricante de agua embotellada Nestlé, que cavó un pozo profundo que está privando a los locales de agua potable. El agua no solo está muy sucia, sino que el nivel del agua se hundió de 100 a 300 o 400 pies. El pequeño pueblo de Bati Dalwan está sufriendo una crisis de agua tras el desarrollo de una instalación de embotellado de agua de Nestlé. De hecho, el uso insostenible del agua del acuífero puede conducir a una disminución significativa de los niveles de agua, e incluso puede agotar el recurso hídrico en aquella región. Así es, el agua subterránea no es la fuente inagotable que mucha gente cree que es. En el caso de Bati Dilwan, la gente se está enfermando porque si la comunidad tuviera agua corriente, privaría a Nestlé de su fuente de dinero. Agua embotellada con la marca Pure Life, usando con avidez los recursos naturales para obtener ganancias a costas de matar de sed a una región. Pero cuando Nestlé no está tratando de privatizar el agua o usarla sin tener en cuenta el medio ambiente, simplemente está embotellando agua del grifo. Una empresa con sede en Chicago demandó a la compañía nuevamente, alegando que las jarras de 5 galones de agua Ice Mountain que compraron no eran más que agua del grifo. Puede que les sorprenda, pero casi la mitad del agua embotellada en botellas de plástico PET proviene de un grifo, aunque Nestlé nunca lo anunció. Sin embargo, saben lo que probablemente sucederá, ya que esto es casi un ensayo constante de un escándalo anterior. Hace 12 años, Nestlé Waters fue demandada por alegaciones de etiquetado falso y en última instancia llegó a un acuerdo por $10 millones en contribuciones benéficas y descuentos. Este tipo de agua posee algunas veces residuos tóxicos o de tubería. Además, no cumple con los requisitos mínimos para ser una agua potable de calidad. Promoción de alimentos poco saludables y etiquetado incorrecto. Que Nestlé esté promocionando alimentos poco saludables no debería sorprender, pero el nivel al que operan es simplemente asombroso. Un informe reciente de la Asociación de Consumidores del Reino Unido afirma que 7 de los 15 cereales para el desayuno, con los niveles más altos de azúcar y más dañinos para los niños, y con más grasa y sal, eran productos de Nestlé. Nestlé afirma ser la compañía líder mundial en nutrición, salud y bienestar, pero cuando se trata de mercadeo de alimentos para niños, Nestlé es un rezagado, no un líder, dijo Margot G. Wutan, directora de políticas de nutrición de CSPI.
Pero si bien las etiquetas de Nestlé no son simplemente engañosas, también han sido francamente falsas. En noviembre de 2002, la policía ordenó a Nestlé Colombia retirar el servicio de 200 toneladas de leche en polvo importada, porque estaban falsamente reetiquetadas, no solo como una marca local diferente, sino también con una fecha de producción diferente. Un mes después, otras 120 toneladas corrieron la misma suerte, causando revuelo entre la población colombiana. Nestlé, al traer leche en polvo vieja de un país diferente y etiquetarla como local y nueva, no solo es poco ético e ilegal, sino que presenta riesgos para la salud de los consumidores. Uso de mano de obra infantil por parte de Nestlé. Nestlé vende una amplia gama de productos de chocolate hechos con cacao, obteniendo a través del trabajo infantil forzado y traficado. Durante la década del 2000, la empresa, junto con otras empresas de chocolate, fue acusada de utilizar mano de obra infantil para producir cacao para sus chocolates. Nestlé afirmó deshacerse de este problema y crear productos éticamente correctos para el año 2005, pero no ha hecho mucho o nada al respecto. La empresa se justifica diciendo que la mayor parte del trabajo infantil no remunerado relacionado con la producción de chocolate lo realizan niños que trabajan en las granjas de sus padres, porque los agricultores no pueden pagar la escuela y necesitan todas las manos trabajadoras posibles para pagar alimentos, vivienda y otras necesidades. Sin embargo, el razonamiento es absurdo, porque Nestlé es quien les paga, por lo que deberían hacer algo para ayudar a los agricultores que trabajan para ellos. Deberían ofrecerles ayuda y aumentar la cantidad de dinero que pagan a los agricultores, y fomentar la educación de sus poblaciones, no el trabajo forzado infantil. Intentaron mejorar su imagen al incluir marcas de comercio justo en sus etiquetas para mostrar que las barras de chocolate están hechas con un cacao de origen ético, pero no resolvieron el problema principal, que era el trabajo infantil ilegal. Todavía tienen granjas y plantas donde se lleva a cabo el trabajo infantil forzado, pero no han hecho mucho al respecto y no proporcionan ninguna prueba de que los productos vendidos estén fabricados éticamente. Los residuos de la fábrica de Nestlé contaminan el medio ambiente. Como bien se sabe, las botellas de agua de plástico de la compañía son las principales culpables de la contaminación del agua y de la tierra. El plástico de un solo uso es la razón principal de la basura y la contaminación del agua. La compañía ha afirmado que reemplaza todas sus botellas de plástico de un solo uso por reciclables, pero todavía no hay ningún progreso en ese departamento. Las botellas de plástico no solo dañan el medio ambiente, los residuos generados por las fábricas de la empresa están causando daños irreversibles al medio ambiente y a la vida marina. En 2020, una planta de leche en polvo de Nestlé en Francia liberó sus desechos biológicos en los cuerpos de agua locales y mató alrededor de 3 toneladas métricas de peces. E incluso después de hacer muchas promesas colosales y reclamos para reducir el uso y el desperdicio de plástico, la compañía ha aumentado su participación de plástico reciclable y reutilizable en solo un 1%. Según los últimos informes de la Fundación Ellen MacArthur, la empresa no ha hecho nada y no ha progresado en el sector ambientalmente. Seguro y no ha abordado en absoluto los residuos que está generando. En conclusión, cuando una compañía de gran impacto mundial no se esfuerza por brindar herramientas de desarrollo a las comunidades de donde extrae sus materias primas, se ve condenada al rechazo social. Existe variedad de noticias que demuestran cómo concurre la deforestación, daños ambientales y físicos de gran medida. Además, casos como en la India, donde tuvieron que retirar los noodles Maggi por exceso de contaminación en plomo y recibieron una demanda por $100 millones por el daño causado a la población. Nestlé es una corporación multimillonaria con dominio total del mercado.
A pesar de que se han involucrado en varias actividades ilegales y poco éticas, pueden salirse con la suya debido a su riqueza, poder e influencia en la elaboración de leyes como una gran corporación. La marca tiene un buen juego de marketing y la capacidad de influir fácilmente en su base de consumidores a través de anuncios con afirmaciones y promesas audaces. Pero la realidad es mucho peor que la imaginación. Es por eso que la empresa ha sido bautizada como la empresa más malvada de todos los tiempos.